Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente y ya nos acompañan las invitadas de esta tarde. Tenemos aquí a Alejandra Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Gracias. Bueno, gracias por recibirnos una vez más acá en Durazno, que siempre nos reciben tan bien. Un placer, como siempre. Y tenemos a Marta Sequeira, que es secretaria de organización, ¿verdad? Ahí está. Muchas Bueno, gracias. gracias por Buenas la tardes. invitación. Buenas tardes. Bueno, ya desde muy temprano, ¿no? Aquí en Durazno y además hoy también teníamos la posibilidad de escucharlas en otros medios. Hay temas varios para conversar, pero también está muy cerca el tema de elecciones, ¿no? En el sindicato. Sí, nosotros estamos en una recorrida en esta oportunidad por la lista, que integramos la lista 27 Praxis y somos una de las listas que se presenta a hacer la conducción nueva o nuevamente en el secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, y esa elección son del 31 de agosto al 5 de septiembre en todo el país. Cada uno vota en la filial que es afiliado, porque nosotros somos una federación. Bien. ¿Por dónde pasa sobre todo el eje de la propuesta, de los temas a abordar en este sentido? Ya además teniendo obviamente un trayecto en este recorrido, ¿no? Bueno, nosotros seguimos apostando a la negociación y al diálogo como una de las estrategias fundamentales para tener logros en los alcances de estos 20 y pico de años que llevamos en la conducción como lista. Hemos renovado el grupo de compañeras y compañeros que estamos a lo diario en la federación y entendemos que hay que ir por cosas que nos quedaron en la agenda común de la FUN, que tiene que ver con el pasaje de 15 a 20 horas de los profesores de arte, que tiene que ver con los maestros comunitarios extenderlos, con reducir los grupos, con más cantidad de auxiliares en las escuelas, que sabemos que es un debe importante, la parte edilicia, y el tema de también poder tener salas pagas en los espacios que no tienen. Por ejemplo, tiempo completo tiene una sala, tiempo extendido también, pero hay las escuelas de contexto también, pero hay escuelas que tienen algunas, las escuelas comunes, entendemos que son espacios reflexivos, que hay que integrarlas a todos. Y en lo que tiene que ver con el sindicato, fortalecer a nuestras filiales, con el tema también de lo que es la cotización, poder tener una cotización mayor para poder mejorar los servicios y también para mejorar lo que le brindamos a cada uno de nuestros afiliados, porque la FUNTEP se queda con 22 pesos por afiliado una vez que paga las cotizaciones del PCNT, y entendemos que para fortalecernos y para fortalecer nuestras filiales hay que tener que cada uno pueda tener su propia casa y que cada uno pueda tener la autonomía en cuanto al dinero que maneja. ¿De cuántos afiliados estamos hablando en todo el país? Estamos hablando de que la federación tiene 25.000 afiliados. Claro. En este sentido, además, se da un contexto, como decíamos, con la elección cerca, pero además, obviamente, con un gobierno que asumió el año pasado, pero por supuesto que ha tenido ciertas dificultades para llevar adelante su proceso de gestión. La educación no está exenta de eso. ¿Cómo viene, o sea, cuán realizable es todo esto que se ponen como parte de la agenda a la hora después de sentarse a negociar con las autoridades de gobierno, que muchos estuvieron de este lado del mostrador, por decirlo de alguna forma también, ¿no? Sí, en cuanto a los presupuestos otorgados en esta rendición de cuentas, que todavía está en discusión, y por eso que tenemos el paro el 11 de agosto en todo el país, junto con los sindicatos de la educación y el PCNT, de lo que el CODICEN había pedido, el Ejecutivo tomó el 10%. De ese 10%, tiene 3 prioridades: ampliación del tiempo pedagógico, los comedores y las becas, y en ese entendido no va a quedar el 10% de lo que se votó. En el presupuesto quinquenal quedaron algunos artículos que son hoy la realidad educativa que tenemos hoy, ¿no? Tenemos todo un tema de infraestructura bien complicado, el tema eléctrico, el tema de la cantidad de chiquilines por grupo, el tema de que la gente tiene que entender que la diversidad de hoy en la población escolar no es la misma de hace 10 años, que hay situaciones de la sociedad misma que necesitan más de un adulto referente por grupo, o sea, más de una maestra o un maestro, más maestros de apoyo, más maestros flexibilizadores, más brazos en la escuela pública para contener la realidad educativa que estamos teniendo hoy, y eso hace que no va a suceder con lo que está arriba de la mesa. Se necesita más dinero para poder tener una respuesta más rápida, no a largo plazo. A discutir el crecimiento que se dio en el Uruguay, según el ministro de Economía, pensaban que iba a ser un 2%, eso no se dio, por lo cual hubo un recorte, no un recorte porque no se recortó, pero sí la rendición de cuentas se financia con la no vacantes de la Administración Central y el incremento que ya estaba pautado para educación,
y otro dinero más, pero en realidad estamos diciendo que para poder financiar la educación se está recortando también cosas del Estado que son importantes. Uh-huh. Marta, así también participas. No, como estaba muy bien diciendo Alejandra, los dineros que necesitamos para la educación no están viniendo. Y bueno, ahora está en la etapa de diputados y vamos a hacer este paro antes de que pase la etapa de senadores, que es donde tenemos capaz que más posibilidad de que haya algún movimiento de presupuesto para primaria. Uh-huh. Si hubiera que definir de alguna manera la situación hoy de los docentes, de las docentes, del personal en primaria, ¿cómo se podría de alguna manera decirlo para hacerlo llegar sobre todo a la población, tomando en cuenta todas las complejidades de todo este tiempo, más las que obviamente se reflejan con el presente, ni que hablar? Y los docentes están bastante solos, no hay equipos que los estén acompañando, con poblaciones cada vez más difíciles. El haber apostado a tener grupos más pequeños, dada la baja natalidad, no se concretó porque se reajustaron muchísimos cargos el año pasado. Y no están los acompañamientos de equipos multidisciplinarios y de maestros que estén en el aula acompañando al maestro de clase que se estarían necesitando para poder acompañar el proceso de aprendizaje de los chicos. Uh-huh. No me gusta a mí emplear un término apocalíptico, porque por supuesto uno no puede tampoco terminar el futuro de una manera tan alegremente, tan liviano, pero sí uno puede ver desde un plano objetivo casi una inviabilidad de algo que señalaba Alejandra, que es el hecho de tener más de un adulto referente, ¿no? en estos casos, obviamente por un tema presupuestal, pero además por el hecho que la estructura se ha visto claramente vulnerada en estos años. Yo creo que en los pasos que se dieron, lo que hacía referencia a Marta es muy importante. En el reajuste de los maestros efectivos se perdieron 300 cargos de maestras y de maestros de todo el país. Uh-huh. La posibilidad de seguir reduciendo los grupos es una oportunidad y sigue siendo, porque la natalidad viene creciendo y le da un changüí a primaria en cuestión de no necesitar más creaciones de cargos, claro, sino poder reducir igual de alguna manera los grupos si recorta o paraliza los reajustes. De todas maneras, para todo lo demás, para poner una maestra o un maestro flexibilizador, maestro de apoyo, como quiera llamarle la figura, se necesita dinero. Para arreglar las estructuras escolares se necesita dinero. Entonces hay un tema que sin recursos no puede seguir existiendo. O sea, los problemas que hay hoy en la educación, que tienen que ver con dificultades de aprendizaje, que tienen que ver con atrasos en la atención de salud mental, que tienen que ver con desborde de chiquilines que la escuela ya no sabe cómo sostener, tienen que ver también con la falta de coordinación estatal. Para eso no se precisaría demasiado recurso. Sí, la eficiencia en algunas conexiones entre el Estado y la salud, la escuela, y sí se necesita en poder dar una respuesta inmediata a esos colectivos que llega a mitad de año, entras a la escuela y encontrás a las maestras con todos los pelos parados, con toda la razón. O sea, sí, están desbordados con situaciones de que no tienen respuesta ni soluciones. Algunas porque en los contextos de pobreza y vulnerabilidad que están los chiquilines no hay una no atención de la familia, sino un problema de origen, ¿no? Y de soluciones estructurales que está demorando en llegar, y todo esto es como una cadena y explota siempre la escuela, porque hay que acordarse que la escuela pública es el lugar que recibe a todos los niños y niñas. Ya después cuando van creciendo, algunos siguen estudiando y otros no, pero a la escuela van todos. Hay que hablar. Y además uno, escuchando a muchos docentes y a muchas docentes, también más de una oportunidad nos han hablado de tareas extra horario, que son obviamente no remuneradas, o sea, que van propiamente a la vocación y a la necesidad también de determinados escenarios muy complejos, precisamente por todo esto que señalabas, ¿no? Que pasan tantas familias y niños. Sí, las maestras y los maestros y los que trabajan en la educación hacen una tarea extra, que es la planificación, que la hacen en la casa y no se paga, salen de campamento, de salida didáctica por fuera del horario de trabajo, y eso es un tema que quedó tan instalado que es gratis, que parece hasta una vergüenza salir a decir que trabajas gratis por cosas que cualquier otro trabajador la cobra, ¿no? Me parece que también volver a resaltar la figura del docente como profesional también tiene que ver que nadie trabaja fuera de horario. O sea, eso me parece que es importante
hay una dedicación y hay un compromiso sin duda, pero no es una beneficencia, es una tarea, un trabajo como cualquier otro, más allá de que no es como cualquier otro que llegas a tu casa y te desenchufás de la problemática social que tenés, pero digo, claro, en cuestión de los pagos me refiero. Mi pregunta ahí apuntaría más a lo retórico que en sí una interrogante. Tenemos un modelo educativo obsoleto en el Uruguay. Totalmente, sí. La escuela de hoy no da respuestas a la realidad de la sociedad actual. El modelo de los grados que todos tenemos que aprender a la misma vez, lo mismo, no existe más. El que todos tenemos que tener una maestra de referencia, el que el carné valore determinados contenidos y no lo actitudinal o lo de valores que hoy está tan en discusión, ¿verdad? Decimos, la sociedad viene perdiendo los valores. Bueno, cuando nosotros puntuamos más, que aprenda a sumar y a restar, que a la convivencia propia, ¿verdad? Porque no está en el currículum propio de primaria cómo mejorar la convivencia, y es un debe que tenemos en la sociedad, digo, sí, está totalmente fuera de la realidad social, y por algo estallan en tantos lugares a la vez situaciones que tienen que ver con los tiempos de aprendizajes y las realidades que hay en las escuelas hoy. Hoy se está debatiendo ahora, por ejemplo, en la rendición de cuentas el tema de la obligatoriedad, ¿no? Con el tema de la partida, si se dan dinero en efectivo, ¿no? A las familias. Yo escuchaba hace unos días a un periodista que decía, bueno, pero siempre a los pobres se les mira más lo que hacen con el dinero. No es la obligatoriedad lo que les preocupa a algunos actores políticos. Y es así, ¿no? La pobreza siempre está mirada sobre la lupa, ¿no? Sí. El rico hace lo que quiere, entra la droga al país, algunos, no todos los ricos, pero digo, hay excesos que son, es pobre, le habrá pasado algo. El pobre siempre es estigmatizado, sí, porque no todos los pobres son de organizaciones criminales, y sin embargo la sociedad no les da una oportunidad en esas diferencias de origen en la que nadie tiene la culpa de haber nacido en la sociedad que nació. Si nació en una familia donde la pobreza estructural se sigue repitiendo y no hubo una oportunidad del Estado de equiparar esas diferencias, bueno, me parece que esas miradas son críticas para no querer hacer un gasto al Estado, pero el Estado tiene que intervenir porque el Uruguay del futuro va a ser un Uruguay complejo, ¿sí, no? Sumamente complejo, y vaya que además de alguna forma están actuando como resorte, en este caso los docentes y las docentes, de una situación la cual parece que el Estado por momentos se exime de resolverlos y recaen sobre en este caso un sector de la población que atiende todo. Sí, bueno, como decía Ale, el tema de la salud y la atención a la salud, ahora que se están vacunando en las escuelas a los chicos, y eso también se está viendo de que tienen atrasos en ir a consultas médicas de bastante tiempo, y bueno, es la escuela la que está ahí como para apañar todas estas situaciones que el Estado no encuentra la forma de poder hacer un vínculo con esas familias para poder atender a esos chiquilines. Y bueno, en salud mental tienen atrasos de meses y años de poder llegar a un psiquiatra. En los lugares más pequeños de población, el psiquiatra se va de licencia, se enferma y no hay quien lo haga sus actividades. Entonces es complejo. Sabes que además siempre, y siguiendo lo que decía Alejandra, siempre es más fácil criminalizar a la pobreza, ¿no? Porque además se dan ciertas situaciones en muchas escuelas que muchas maestras, muchos maestros viven en determinados contextos donde incluso hasta algunos niños son hijos de familias con el historial que ya conocemos de la problemática principal del Uruguay, y se hace todo como a veces una ostentación, a veces también de esa imagen, y tienen que lidiar con eso. Y es lo que yo decía más temprano, incluso hasta se está señalando algunos barrios y por ende algunas escuelas de una manera terrible, se los estigmatiza también, y creo que a veces se pone mucho el foco en ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que sí, porque donde dejamos de igualar y donde la escuela se parece más a la condición de vivienda que ya tiene el chiquilín, donde sí, la salud no es una prioridad, donde el Estado, el narcotráfico y el narcomenudeo se ha instalado porque el Estado se ha retirado, y eso también es una gran discusión, ¿no? El ministro cuando asume dice contra el narcotráfico no se puede. Bueno, es poco alentador para los que entendemos que de alguna manera, más allá de estos gurises que lo captan el narcomenudeo, claro, ¿no? Los gurises pobres son los más captados por una cuestión de querer vivir mejor. Ahora, si tuviéramos una oportunidad de equiparar esas diferencias de origen, creo que sería el camino para poder dar la igualdad de oportunidades a gurises que hoy, solo con lo que hay en la escuela pública, no van a poder
hablar de decir, bueno, yo soy hija de obrero, de ama de casa, pude seguir estudiando ahora, pero había una concepción en la pobreza de decir que la educación era el salto para seguir avanzando. Hoy esa concepción la cortó el narcotráfico y eso hace que el gran bloque de esa gente operante sea la vida de esos gurises. Y cuando vos ves las críticas sociales son, ay, uno menos, ojalá se maten todos en la cárcel. Bueno, ni hablar del tema de cárceles que da para hablarlo una vida, ¿no? ¿Quién se reinserta después de salir de la cárcel? Ahora, son todos problemas que son de toda la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de grabar al 1% más rico, estamos hablando de poder erradicar la pobreza infantil. Como país nos tendría que dar vergüenza los niveles de pobreza que tenemos en un país tan pequeño, ¿verdad? Entonces digo, no estamos hablando de cosas irrealizables, estamos hablando de decisiones políticas en tiempo y forma. Claro, y que de hecho acá, y siendo redundante, que el gobierno tenga que pensar, por ejemplo, en aumentar el presupuesto para lo que es la alimentación, es porque justamente ha crecido, se ha disparado la cantidad de niños y de niñas que dependen precisamente de la alimentación del centro educativo, ¿no? Eso es una barbaridad, que estemos hablando de esa realidad justamente. Sí, sin dudas, el poder tener que extender los comedores a secundaria habla de una realidad social, de que el chiquirín sale de la escuela y sigue teniendo hambre, y cuando hicimos como Federación Uruguaya de Magisterio la investigación de inseguridad alimentaria nos dio números de gravedad y de preocupación, mientras que a algunos les sobra, a otros viven en un rancho de lata con el pie en los barrios y no tienen para comer sino la comida de la escuela, y eso está pasando en Uruguay. Entonces digo, nos da para interpelarlos como sociedad en una cuestión de ser un poco más solidarios con el otro, ¿no? No digo los trabajadores, digo aquellos capitales que no se tocan en el país con las excusas de que se van a fugar a otro lugar, y ahí estamos discutiendo sin tener. Cuanto más demoremos en tener medidas que achiquen el nivel de pobreza y mejoren la calidad de los trabajadores, más vamos a seguir con más inseguridad, ¿verdad? Porque la educación tiene que ver también con las oportunidades, y con la inseguridad que hay hoy en cuanto a delincuencia y robo, tiene que ver también con la falta de trabajo, con no haber seguido en el sistema educativo, ¿no? Es toda una cadena. Ni que hablar. Les agradezco mucho por esta visita y bueno muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Pausa y volvemos.